Internacional del Libro, y lo vamos a celebrar con una importante actividad que cierra un ciclo en esta biblioteca pública. Desde aquel abril de 1987 hasta este otro de 2019 han transcurrido 32 años. Años en los que la Biblioteca de Bollullos ha sido el referente cultural no solo de nuestra ciudad, sino también de la comarca e incluso en muchas ocasiones pionera en otras actividades en la provincia onubense. Mercedes García González, Merchi García, se nos jubila este año. Y aunque la veremos por aquí de vez en cuando, aparta en principio la rutina horaria, el hábito de arrancar su R4 o su escarabajo cuando la arranca, y zambullirse de lleno en este rincón lleno de libros donde ha pasado media vida. Aquí, como en el cementerio de los libros olvidados de Ruiz Zafón, cada libro, cada tomo que veis tiene alma. El alma de quien lo escribió y el alma de quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con él. Cada vez que un libro cambia de manos, cada vez que alguien desliza la mirada por sus páginas, su espíritu crece y se hace fuerte. Y eso le pasó a Merchi, que se hizo fuerte a medida que fueron pasando los años, los libros y los usuarios de este cementerio de obras que, al contrario de aquel, sigue gracias a ella recordándonos cada instante su labor en pro de la cultura de nuestro querido Bollullos. Merchi se irá olvidando poco a poco las tareas cotidianas de su trabajo. Incluso puede que vaya olvidando algunos libros, enciclopedias, revistas o carteles, pero seguro que no se olvidará de los lectores, de sus lectores y lectoras, de los clubes de lectura que se fueron asentando con el paso de los años, de sus niños, jóvenes, adultos y mayores, de sus actividades y de las miles de anécdotas que acontecieron entre estas paredes. Por eso hoy, Día Internacional del Libro, es un buen día para decirle a Mercedes García González gracias y hasta luego. Señora concejala de Cultura, representante municipal si los hubiere, autores, amantes de los libros, amigos y amigas, buenas tardes a todos y todas. Decía que Merchi no olvidará tan fácilmente a sus lectores y lectoras. Por ello hoy, para empezar, queremos hacer un pequeño reconocimiento, ella quiere hacer un reconocimiento a 3 mujeres que, además de leer algunos libros que Merchi les recomendaba, siempre estuvieron ahí colaborando con la biblioteca, acudiendo a su llamada en muchas actividades que fueron posibles gracias a ellas. Amalia Raposo Pinto. Diego Monte, un valiente bandolero, de roca tiene el pecho y el aspecto fiero. Y es Diego Montes tan solo un niño, porque toda su bravura la venció un cariño. Una noche en un cortijo oscuro ha entrado Diego Monte con ganas de robar, pero solo al ver a un pobre niño que los ricos cortijeros dejaron de guardiar, y besando al niño le dijo: tranquilo puedes estar, que nada voy a hacerte, que me marcho sin robar, pues no quiero abusar de quien no puede defenderse. Y es Diego Monte, un valiente bandolero, de roca tiene el pecho y el aspecto fiero. Y es Diego Monte tan solo un niño, porque toda su bravura la venció un cariño. Amalia. Seguimos. Pepa Jiménez Sánchez. Una mañana temprano yo fui a misa, con mi madre me encontré don caballero que era más, una señora que era más bella que un ángel, que lo borre, que me he equivocado. Una mañana temprano yo fui a misa, con mi madre me encontré una chavala que era más bella que un ángel. Yo sus pasos la seguí por verla donde entraba, y al entrar en su jardín le dije que yo la amaba. Ella me respondió al pronto: caballero, soy casada y a mi marido querido no puedo faltarle nada. Desesperado salí y a un arroyuelo bajé, y un canario que cantaba con su voz me consolé.
Pajarillo, tú que canta, ¿qué consejo me ha de dar para una mujer que quiero y no la puedo lograr? Y el canario me contesta, quiérela tú con firmeza, que antes de salir él me logrará lo que intenta. Ya ha llegado fin de mes, ya logré lo que quería, mujer que yo tanto amaba, para que se resistía, para que te resistía si te tenía que entregar, mujer que yo tanto amaba, para que te resistía. Clara fui, Clara me llamo, siendo Clara me enturbié. Nadie diga en este mundo, de este agua no he de beber. Nadie diga en este mundo que este agua no he de beber, porque el camino es muy largo y aprieta mucho la sed. Nadie diga en este mundo, de este agua no he de beber, porque el camino es muy largo y aprieta mucho la sed. Y la tercera de las mujeres a las que se le hace el reconocimiento esta tarde es a Ana María Camacho Pacheco, una incansable lectora que durante muchos años ha estado en esta biblioteca. Tanto a ella como a Pepa, por favor, que se acerquen a la tril, donde está el perchero por ahí, que Merchi y la concejal de Cultura, Lidia Calvo, le van a hacer entrega de ese reconocimiento. La Biblioteca Pública Municipal del Ilustrísimo Ayuntamiento de Boñuelo para el Condado agradece a Rosa Jiménez Sánchez por su colaboración desinteresada con la Biblioteca Pública, ya que ha contribuido a difundir la cultura y el placer por la lectura, haciendo sentir momentos felices a mayores y pequeños, como cuentacuentos. Llora. Incansable, y lo más que llegara de esta tu casa, Boñuelo para el Condado 23. Vamos a darle la palabra a Merchi y también a la concejal de Cultura. No. Bueno, yo como ya los que me conocéis sabéis que me emociono con bastante facilidad y sabía que hoy, este día, iba a ser muy emotivo y muy especial, me lo he querido traer un pelín escrito porque después cuando me entra la congoja se me va y después no sé volver. Entonces, en primer lugar, quería daros las gracias y las buenas tardes, como no, a todos los que estáis hoy aquí, a los amantes de las letras, los amantes de las artes, en definitiva a todos los amantes de la cultura, que somos los que estamos aquí esta tarde. Y como habéis visto, y Merchi lo tenía muy en secreto y muchas de vosotras me habéis comentado que qué era esto, que qué era lo que se venía, porque claro, si llegas a ver lo que había aquí, pues hubiera venido antes a coger sitio. Como habéis visto hoy, pues un día muy importante, y no solo porque me haya encontrado con mi profesor del instituto, que hacía 22 años que no lo veía, por lo que ha sido hoy para mí un acto importante, reencontrarme con él, sino porque además hoy celebramos el Día Internacional del Libro y además lo hacemos de una manera muy especial. Ya lo ha dicho Josemi,
hoy cerramos un ciclo que ha tenido una clara protagonista, Merchi García, la cual, pues ella solita, ha conseguido que nuestra biblioteca se haya convertido en referencia y en algunos casos ha sido pionera de actividades en nuestra comarca y en nuestra provincia. Nos ha traído el mercadillo navideño, cuya idea inicial fue también suya. Literarios y escritores nacionales e internacionales, presentaciones de libros, publicaciones, libroforum, bebeteca, cuentacuentos, café teatros y un largo etcétera, que algunas cosas pues las hemos podido ver en este audiovisual. Merchi ha mostrado una capacidad creativa incansable que desde mi humilde posición como responsable de esta área siempre he admirado y apoyado en todas las iniciativas y en todas las demandas, tanto culturales como técnicas, para, bueno, de alguna manera conseguir mejorar este espacio que puedan disfrutar y que podamos disfrutar todos los boyulleros en los años venideros. Por todo ello, hoy hemos querido celebrar este día por todo lo alto. Y hoy Merchi pues lo ha vuelto a hacer. Hoy ha vuelto a crear historias en Bollullo y en la biblioteca. Hoy disfrutaremos de un acto cultural a la altura de esta ciudad y del que solo los privilegiados que estamos aquí hoy vamos a poder disfrutar. Un acto lleno de sorpresas literarias, musicales y mucho más que no puedo decir, donde pondremos ese broche final a todos estos 32 años de historia de nuestra biblioteca, 32 años de compromiso, de trabajo, de constancia y de esfuerzo por esta ciudad y por su cultura. Gracias, Merchi. Bollullo siempre te deberá un trocito de lo que es y de lo que será. Como siempre soy la primera que empiezo, hoy te voy a empezar la primera. Mi gente que me conoce lo sabe. Bueno, esto es una cosita muy chica, pero yo te la he querido leer. La garganta no me va a acompañar, pero bueno, lo que yo no pueda leer, lo leo. Ayer leía la convocatoria del ayuntamiento de una plaza de bibliotecaria en Bollullo. Inmediatamente he sentido un ardabonazo en mi corazón y mi sentimiento. Merchi, nuestra bibliotecaria, se va. Qué cantidad de sensaciones y recuerdos agolpados en mi mente. Qué difícil decirle adiós a una persona como ella. Merchi, he tenido la enorme suerte de compartir contigo buena parte de tu trayectoria, tanto profesional como personal. Diana, mi querida Diana, fue otro punto de acercamiento más entre nosotras. Recuerdo aquellos primeros libroforum impulsados desde la biblioteca, siempre de tu mano, Merchi, cuando nos creíamos pobres ilusos que podíamos cambiar el mundo con aquellos debates interminables. En ocasiones he sido mudo testigo de tu labor callada, de tantas actividades organizadas por ti y no reconocidas ni alabadas por nadie. Pero nada frenó tus inquietudes y anhelos por acercar la biblioteca y la cultura al pueblo. Te he visto batallar con el político de turno para conseguir un libro o una simple antología de un autor conocido que regalarnos en la Semana Grande de esta casa. No quiero que te vayas sin decirte que te agradezco enormemente todo lo que has hecho por la cultura de nuestro pueblo. Nuestra biblioteca, tu biblioteca, siempre ha estado de par en par como las puertas de tu alma, tan entregada, humilde y sencilla. Te vas, Merchi. Tristes se quedan tus libros, tus ficheros, tus ideas. Nunca olvidaremos tus cafés teatro, tus mercadillos, las tertulias literarias, tus talleres de lectura, los divertidos cuentacuentos, nuestros encuentros con autores. Mil gracias por esperarnos siempre atenta y dispuesta en esta tu casa cuando la tarde se nos hacía pesada y grave. No te vas, Merchi. Entre estas paredes y estos libros quedarán tu saber hacer,
tu ilusión e inquietudes primera. Hasta siempre, Merchi, nuestra querida bibliotecaria. Después de las palabras de Fátima, lo único que nos queda es darte este humilde regalo de parte de los dos clubes, Salema y María Zambrano, para que nos recuerde siempre un poquito. Yo he tomado prestado de Simone de Beauvoir unas palabras que me parece que le vienen que ni pinta a Merchi. Y entonces, para que tengas el recuerdo de los clubes, te la leo. No te enamores de una mujer que lee, de una mujer que siente demasiado, de una mujer que escribe. No te enamores de una mujer culta, maga, delirante, loca. No te enamores de una mujer que piensa, que sabe lo que sabe y además sabe volar. Una mujer segura de sí misma. Y mucho menos de una que ame la poesía. Esas son las más peligrosas. No te enamores de una mujer a la que le interese la política y que sea rebelde y tenga un inmenso horror por las injusticias. No quieras enamorarte de una mujer así, porque cuando te enamoras de una mujer como esa, se quede ella contigo o no, te ame ella o no, de ella, de una mujer así, jamás se regresa. Simone de Beauvoir. Este no era el acto que teníamos pensado, ¿eh? Lo que pasa es que esto ha surgido aquí ahora, este valle de lágrimas. Esto ha sido algo que no esperaba, bastante agradable. Yo no suelo hablar nunca en público, no me gusta, ellas me conocen, saben que yo no me gusta hablar en público, no he hablado nunca. Yo creo que es la primera vez esta y otra vez más la que me he puesto delante de un público a hablar. No tengo nunca nada preparado. No tengo nunca nada preparado, porque de todas formas que lo tuviese, no lo vería. O sea que lo que digo lo digo porque me sale de dentro. Y yo estoy muy agradecida a todos mis usuarios, a mi ayuntamiento que ha confiado en mí en todas las ocasiones, que gracias a ellos he podido también ir para adelante, porque lógicamente si el ayuntamiento no te apoya, por mucho que yo quiera, tampoco puedo hacer nada. Y hasta ahora he tenido la suerte que el ayuntamiento me ha apoyado al completo. Y lo que más me ha apoyado realmente son los usuarios. Tengo Pepita, que en el 87 está en esta biblioteca, ya empezó conmigo. Tengo a Ana María, que sigue leyendo cantidad, porque no hay una semana que no se lleve 2 libros, como mínimo, o 3, semanalmente. No estoy diciendo algo extraño, que es así, y los que lo conocen lo saben. Y tengo a todos los demás usuarios y usuarias que tengo aquí presentes, que para mí es lo más grande del mundo. Yo no tengo palabras, porque cuando pido a alguien un apoyo, le pido a alguien que colabore en algo... vale. Que no tengo problema. Mira, si digo, Diego, necesito que me presente el libro, Diego está aquí. Guillermo, que es que necesito hoy un acto, tú eres capaz de cantarme algo, y Guillermo coge y canta algo del tirón, y el mismo momento que se lo digo. Y hoy he llamado a Manolo, que hace ya Manolo Ramírez, que lleva ya, fue en el 2002 la última vez que conecté con él, y lo he llamado y dice, hay algo en la Biblioteca de La Palma, pero te voy a responder. Y ha venido hoy, el día de hoy, a cambiar La Palma su actividad, porque ya yo lo había avisado con anterioridad y él quería volver a repetir, a estar aquí en Bollullo con nosotros. Fue profesor de Bollullo, muchos alumnos suyos, y a él le ha encantado estar aquí. Y yo se lo agradezco cantidad. No he dicho nunca a alguien que me colabore cuando no me ha dicho nada. Ahí tengo a José Manuel Pardo, que le digo, me toca un poquito la guitarra, y José Manuel Pardo coge la guitarra y sin problema lo tengo al pie del cañón, que muchas veces digo, uy, no puede ser. Y como eso, pues yo qué sé, se me olvidarán gente muy importante, porque para mí importantes son todos, pero hablé con Gonzalo lo mismo, decir, oye, me gustaría esto, sí, del tirón hay gente que están complicados de venir, pero han venido. Y yo sé que todo el mundo ha estado siempre conmigo en todos los eventos que yo he llevado a cabo. Y yo no sé cómo agradecerlo, simplemente
Yo os quiero mucho a todos. No, creo que no tengo nada más que decir de momento. No sé si se me ha quedado algo en el tintero. Seguro. Hombre, no ha habido un momento en que yo haya dicho a mi amigo Mané, necesito algo en la bodega, y Mané me ha brindado la bodega y lo que me haya hecho falta a mí. Entonces te digo que importa, si a quien haya pedido, hombre, y no me puedo olvidar, por Dios, que es muy importante. Hoy estamos tomando estos cafés con el grupo Sentire, que además colabora desinteresadamente y no me ha cobrado un duro, que le he dicho, ¿cuánto vale el catering? Y dice, te los regalo para la biblioteca. Así que, por lo menos... Siéntate ya. Este sonido es una recreación de aquel día de la inauguración del tren Cafetera, de aquel tren que tuvimos en Bollullos. Y de él vamos a hablar ahora. Manuel Ramírez Cepeda es el autor del Ferrocarril del Vino del Condado, un libro que pretendía dar a conocer la historia de aquel particular ferrocarril de vía estrecha de tan solo 60 centímetros que unía las poblaciones de Bollullos y La Palma. Era conocido como el Ferrocarril del Condado y tuvo tan solo 10 años de vida, desde 1921 a 1931, y se dedicaba al transporte de vinos y viajeros. En él, en el libro, se explica el proyecto, la construcción de la estación de Bollullos, el material adquirido para la explotación de la línea, la inauguración y su corta vida de explotación comercial. Tal entusiasmo levantó este ferrocarril entre los lugareños que inspiró numerosas coplas y versos cuya inauguración supuso un hito en la historia de esta ciudad, corroborada por la masiva asistencia de ciudadanos que se plasmaron en las históricas fotografías que se tornaron sepias y que tantas veces hemos visto. Manuel Ramírez Cepeda es palmerino, catedrático de Lengua y Literatura en la Universidad de Sevilla. Fue también profesor en Bollullos. Consiguió el cum laude de su tesis doctoral sobre Esperanto, siendo profesor de esta lengua internacional, dando clases sobre el mismo cuando las circunstancias se lo permiten, ya que es un gran especialista. Incluso está escribiendo un libro sobre los esperantistas. Además del libro del Ferrocarril del Condado, escribió asimismo otros como Añil, La estación de La Palma del Condado 1880-1930, el semanario La Palma 1908-1910 en la órbita de Juan Ramón Jiménez, y Los salesianos llegaron a La Palma, La gestación del ferrocarril en La Palma del Condado, y Bodas de Plata de la bendición e inauguración de la capilla de la Santa Cruz de la calle Sevilla, 1970-1995. Actualmente es el director de la revista Corumbel, que se edita mensualmente en la localidad vecina. Manuel Ramírez Cepeda nos hablará de su libro El ferrocarril del vino del Condado, que presentó en esta biblioteca en el año 2002. Buenas tardes, noches a todos. Ante todo, mi satisfacción por el reencuentro, de haberme de nuevo
verme de nuevo con Merche García, con quien tantas veces he colaborado en esta Casa de Cultura, y mi reencuentro con antiguos alumnos del instituto y antiguos profesores del instituto. Hablando del instituto, me vais a permitir una anécdota o un recuerdo. Retrocedo en el tiempo 46 años nada más. Curso 1972-73. Antiguo Instituto Delgado Hernández de Bollullos del Condado. Un día, en aquellas frecuentes digresiones que nuestro profesor de dibujo nos hacía contándonos chilindreta y contándonos anécdotas, recuerdos, un día el profesor de dibujo nos dijo: yo era muy chico entonces, pero yo me acuerdo cuando en Bollullos el tren pasaba por la vía, y entonces automáticamente un alumno nuestro, compañero nuestro, muy guasón, Javier Diáñez Asuero, dijo: hombre, don Fernando, claro, no va a pasar el tren por la carretera, pasará por la vía, ¿no? Usted tiene cosas de bombero jubilado. Y entonces Diáñez nos contagió todo en aquella anécdota. Primavera de 1973, han pasado ya muchos años. Y el mismo don Fernando Carrasco Ferreira, el carbonero, gran pintor, nos dijo, él mismo se contagió, y a todos nos contagió el guasón de Diáñez Asuero. Es una simple anécdota del instituto, y con ello me recuerdo a mis compañeros y a mis alumnos de aquellos años 80 y 90, incluido vuestra flamante concejala de Cultura, que también pasó por mis aulas. Y fue un reencuentro un tanto inesperado, porque don Fernando efectivamente nació en el año 25 y tenía solamente 6 años cuando conoció aquel tren cafetera. La anécdota se me olvidó ya. No tanto en sí como el tema, ¿no? Pero en 1983, 10 años después, llegó a mis manos una revista entonces recién editada aquí en Bollullos, Seguro Merche, que ahí tenéis, que cuidas como oro en paño, esos ejemplares de Lagar y Luz. Aquel artículo de marzo del 83 se llamaba El tren cafetera, un viejo sueño del condado. Lo escribía vuestro llorado cronista Antonio Mateos Lagares. Ese título para mí era fundamental, lo decía todo, un viejo sueño del condado. Desde que se inauguró la estación de La Palma en 1880 había una necesidad, más que un sueño, era una necesidad imperiosa de conseguir para todo el condado un camino de hierro, un ferrocarril que cubriese toda la comarca, porque no daba abasto tantísima producción vinícola en toda la zona, sobre todo en Bollullos y en Rociana. Con razón, Mateos Lagares dijo un viejo sueño del condado. Aquel sueño empezó a hacerse realidad, pues, no sé, 10 años, 12 después, o 20 o 30. Pero tan castigadas estaban las carreteras entonces, las de Hinojo a La Palma, Villalba, Rociana a La Palma, Bollullos al Monte a La Palma, para obviamente desembocar en la estación MZA ferroviaria de la línea Sevilla-Huelva en La Palma del Condado, que un bollullero ya a comienzo de siglo empezó a pergeñar la idea de por qué no hacer un ferrocarril en toda la comarca del condado. Tanta necesidad había que un célebre bollullero de la época, un bodeguero muy conocido, don Celestino Verdier Martín, decidió, ya que no se hacía ni la carretera en condiciones ni el ferrocarril, decidió instalar una gran bodega en la estación, frente a la estación de La Palma. Qué curioso, fue el primer bodeguero que se instaló en el entorno de la estación ferroviaria. Fue un bollullero, don Celestino Verdier Martín. Vivía en la calle Villalba. Su abuelo fue un célebre médico, don Celestino. Aquel bollullero, no don Celestino, sino otro bollullero que también era muy famoso, empezó a darle vuelta a la cabeza, y cuando se hizo diputado provincial, luego diputado en Cortes, y empezó a tener un gran predicamento en toda la comarca y en toda la provincia y en toda la región, este señor se echó para adelante un día. A raíz de la ley de ferrocarriles de 1912, que propiciaba la construcción de ferrocarriles secundarios de vía estrecha con fines comerciales, lo voy a decir ya, don Guillermo Moreno Calvo, he leído por ahí, es verdad, fue un cacique, pero un cacique para el pueblo. A don Guillermo le costó mucho dinero de su bolsillo hacer el ferrocarril del condado. Él mismo lanzó una especie de globo sonda en aquellos años, 1915, 16, 17,
porque, claro, él no se atrevía a hacer una obra de tanta envergadura sin subvención del Estado, porque era una empresa privada, ¿eh? Una empresa privada no tiene del Estado nada más que licencias, pero no tiene subvención ninguna. Don Guillermo Moreno Calvo empezó a idear su sueño, ese viejo sueño del condado del que hablaba Mateos Lagares, cuando en 1918 se dieron dos coyunturas muy favorables, en concreto el mes de marzo del 18. Por una parte, la guerra mundial estaba a punto de terminar, la gran guerra europea. Él sabía que en cuanto la guerra europea terminase, los vinos del condado iban a extenderse por toda Europa, porque el mercado vinatero francés estaba diezmado. Hay un gran mercado potencial de los vinos del condado hacia Francia, como en otras épocas anteriores. Y al mismo tiempo, el muy astuto, que era Guillermo Moreno, era muy astuto, muy pícaro para los negocios y para la política. Con 25 años ya era diputado en Cortes, fijaos, aunque también su padre fue también un gran político, don Francisco Moreno Galán. Él vio otra coyuntura muy favorable, aparte de que la guerra mundial estaba a punto de terminar y por tanto el mercado francés iba a abrir y por tanto él sabía que maquinaria ferroviaria utilizada en Francia, en Inglaterra, o sea, en los países beligerantes, iban a venderse a muy escaso precio, y entonces aprovechó el tema para decir, bueno, voy a comprar 2 locomotoras en Francia o en Inglaterra, y lo consiguió con el tiempo. Pero había otra coyuntura en ese marzo de 1918. Él estaba a la expectativa. Un día de ese mes y año, la plaza principal de Bollullo se llenó de gente a rebosar. Se intentó que el acto fuese un sitio cerrado, pero no había sitio local para encerrar tantísima gente. Varios jesuitas llegaron aquí a La Palma, a Bollullos. El padre Sanz, el padre Maister Reina, el padre Reinas. Venían a fundar un sindicato agrario católico. Algo muy normal. Y se fundó enseguida, pero algo que no tiene mayor importancia porque era una campaña orquestada desde del mismo arzobispado de Sevilla, desde el cardenal Almaraz. Entonces se fundó en ese día el Sindicato Agrario Católico, como se fundaron esos mismos días el de La Palma, el de Manzanilla, el de Escacena y el de Villarrasa, y meses antes se habían fundado el de Bonares, el de Valverde y el de Trigueros. ¿Qué pasó en Bollullos? ¿Por qué aquel evento de crear un sindicato católico agrario, que era lo más normal de la época, se estaban creando a porrillos en toda la comarca del condado de Aljarafe, por mediación de 2 grandes pensadores, aparte de los jesuitas? Ahí estaban 2 personas del condado que estaban fomentando esos sindicatos agrarios católicos. Uno era, bueno, tengo que decirlo, tío bisabuelo mío, Manuel Ciro Rodríguez, palmarino, y el otro era un bollullero muy joven, tenía 20 y algo años nada más, Mariano Pérez de Ayala. El carisma de Mariano y el carisma de un familiar suyo, que está detrás de todo esto, el padre Pedro María Ayala, jesuita ejemplar, hicieron que aquel sindicato agrario católico tuviese unas características especiales que no tuvo ningún otro pueblo de la comarca ni de la provincia de Huelva. Se afiliaron más de 1.400 socios. El artículo 202 de esos estatutos decía que uno de los objetivos prioritarios era crear parcelaciones de tierras. 1.400 más o menos pequeños propietarios jornaleros iban a hacerse propietarios de aquellas tierras. Qué casualidad. Guillermo Moreno, unos meses después, cuando creó la compañía del ferrocarril, emitió 1.400 acciones. Sabía lo que hacía Guillermo Moreno. Él sabía que con el espaldarazo que suponía el crear ese sindicato católico agrario en Bollullo de tantísima gente, ahí sí había ya mercado y había ya motivo para crear un ferrocarril. Antes no. Entonces se lanzó al ruedo y todo fue ya muy rápido, ¿no? En 1918, en octubre, él decide crear ya el ferrocarril y en el 19 ya se crea la compañía de ferrocarril, en vez de enero del 19. ¿Quiénes crearon esa compañía?
Guillermo Moreno se estaba haciendo entonces una casa-palacio y la dejó aparcada. Porque claro, una casa-palacio en Sevilla. Él no quería ser menos que su rival político bolivariano de la época, el conservador Francisco Vallejo Molina. Él no quería ser menos. Pero aparcó que lo hizo, su casa-palacio en Sevilla, que hoy es residencia universitaria en Alborán, y para meterse de lleno en el tren del condado, en esa empresa que para mí era, para esa época y para la mentalidad de la época, era una quijotada, pero con el respaldo de Sindicato Agrario Católico, con el respaldo de 1.400 acciones que el pueblo de Bollullo compró en masa, se echó para adelante. Esos 6 componentes fueron 6 personajes de la zona. Guillermo Moreno Calvo, habló de los que compusieron aquella junta directiva de la compañía de ferrocarril, enero del 19. Guillermo Moreno Calvo era muy astuto, se arrimó a 2 personajes del Partido Liberal. Él también era Partido Liberal, era líder absoluto del Partido Liberal en toda la provincia de Huelva. José Coto Mora, que era todo un personaje en Huelva. Su segundo de a bordo en la provincia, que era el exalcalde palmarino Juan García Pichardo. Se alió también, es cosa curiosa, a un rocianero de mucho postín entonces, José María Jiménez Molina, pero que era del Partido Conservador. Y sin embargo lo hizo tesorero de su recién creada compañía del ferrocarril, que se inauguró se instauró la compañía en Sevilla, en la calle Orfila. Y luego la astucia de Guillermo Moreno Calvo, yo creo que este hombre no está demasiado reconocido en la zona. Lo que pasa es que después, por motivos políticos, entró en picado en la época republicana, pero ya eso es otro cantar, ¿no? Pero lo que este hombre hizo por Bollullos, eso es para chapó. Se alió luego con 2 técnicos. Claro, hacía falta capital bancario. Buscó banca sevillana, la banca Montes Huidobro. Qué casualidad. Don Pedro Montes Huidobro acababa de ser nombrado, hacía escasamente semanas, presidente del Banco de España en Sevilla. O sea que sabía, señor Guillermo Moreno, a quién se agarraba. Y luego, y a eso voy sobre todo, y me alegro mucho del tema porque creo, un pajarito me ha dicho que en la obra musical que habéis hecho sobre la cafetera nombráis a este señor, Ángel Torrejón Boneta, un ingeniero valenciano que llevaba ya muchos años viviendo en Jerez de la Frontera y que era un polifacético. Además de crear, era director de la Granja Escuela de Jerez de la Frontera, proyectó varios ferrocarriles en la zona de Jerez, de Arcos, Sanlúcar de Barrameda. Este señor era también especialista en montajes eléctricos. 3 años antes estuvo en Bollullos montando la central eléctrica de Bollullos, en 1916. Y qué curioso, 3 años antes también estuvo en Sanlúcar de Guadiana, Sanlúcar de Barrameda, fomentando la explotación de un terreno agrícola que estaba inservible y que él convirtió en un vergel. La finca cercana a Bonanza, o sea, el coto de Doñana entonces, que se llamaba Monte Algaida. Él hizo el milagro de reconvertir una tierra infértil, árida, en una tierra sobre todo de viñedos, pero de muy productivos viñedos. Todo eso lo sabían los boyeros de la época. Sobre todo lo sabía don Guillermo Moreno. Estaba y lo tocó y lo imbricó en el tema. Don Ángel Torrejón Boneta, al final, él incluso dejó su trabajo en Jerez para venirse a Bollullos a trazar el diseño del ferrocarril desde La Palma a Bollullos. Fue unos meses trepidantes. Hablo de 1918, desde octubre hasta diciembre. Fueron 3 meses en los que don Ángel Boneta Torrejón confió en don Guillermo Moreno y este confió también en don Ángel Torrejón. Entonces, todo fue ya miel sobre hojuela. Una vez que don Guillermo Moreno había contactado con la gran banca sevillana y con este gran ingeniero, fijaos si era gran ingeniero, que pocos años después Miguel Primo de Rivera, que era jerezano y lo conocía muy bien, se lo llevó a Marruecos como director general de política agraria del protectorado de Marruecos. Era un personaje. Sin embargo, este señor tuvo
la humildad de venir aquí. Estuve varios meses midiendo terrenos, allá por el camino de la Muela, por el camino de los Huertecillos, por el Lirio, por el Calancha, hasta desembocar en unos planos que él presentó en febrero del 19. Enseguida se lo aprobaron y enseguida empezaron las obras del ferrocarril. Una vez que Bollullos en masa había suscrito esas 1.400 acciones. Hay jalones muy importantes en la historia del ferrocarril, pero sin duda alguna va siempre paralelo y a rastras y en función del sindicato agrario, de las parcelaciones remunianas. Estoy hablando de remuniana, efectivamente. Si no se hubiera llegado a la parcelación de remuniana, yo creo que jamás don Guillermo Moreno habría dado el salto cualitativo de construir un ferrocarril comarcal. Pero tenía ese respaldo y por tanto tenía ese aval del pueblo de Bollullos y de toda una serie de más de 1.000 agricultores, pequeños agricultores, pero que iban a transportar sus vinos por ese ferrocarril que él mismo había ideado. Había mucha prisa en construirlo, de tal forma que en 1920, en enero, qué casualidad, en enero de 1920 se hacen las primeras gestiones para consolidar la parcelación de Remuñana. 5 días después, don Guillermo Moreno y su compañía le pide al Ayuntamiento de Bollullos nada más y nada menos que 5.000 metros cuadrados en los Juncales para hacer la estación de ferrocarril. Iba a rastras. Una vez que supo que las parcelaciones iban a hacerse realidad, él también se echó para adelante y quiso hacer el ferrocarril. Curiosamente, cuando las negociaciones para Remuñana terminaron, en agosto de 1920, 5 días después, el Ayuntamiento de Bollullos dio el visto bueno a ceder 5.000 metros cuadrados, que es mucha tela, de terreno público para hacer la estación. Aquel mérito del alcalde de la época, tengo que resaltarlo porque era un compromiso al que don Guillermo Moreno le había puesto, pero don José Cano Saucí, el alcalde de la época, se echó para adelante y con los compromisos y con las dificultades que ello suponía, vio viable el proyecto y el ferrocarril se hizo y se inauguró apoteósicamente el día 2 de enero del 21, un domingo apoteósico. Dicen crónicas periodísticas de la época que el pueblo entero de Bollullos saludó en masa y vitoreó en masa a 2 personajes, Guillermo Moreno Calvo y Ángel Torrejón Boneta. La marcha del ferrocarril obviamente después tuvo una serie de altibajos. Don Guillermo Moreno se instala en el año 23 de forma definitiva en Sevilla, una vez que ha hecho su casa-palacio, allí en La Palmera, una casa-palacio estilo de la exposición de Sevilla que está ya casi a punto de inaugurarse. Y entonces poco a poco él va delegando la responsabilidad de su tren de Bollullos, de la cafetera, para otras personas. En un principio, claro, las coplas obviamente bollulleras no son, pero las palmerinas sí eran críticas. El carnaval de Bollullos de la época, de La Palma de la época, decía algo así como: ya viene por ahí berreando del alto a la mesa la cafetera y los tontos van a verla, o van a hacer un ferrocarril con caja de permiso, que me llama ahí. Bueno, muchas burlas de las plazas del carnaval de Bollullos y de La Palma. Pero la realidad estaba ahí, era un proyecto muy serio, muy serio. El único problema que tuvo es que no tuvo nunca subvención. Guillermo Moreno tuvo el riesgo de no pedir subvención nunca porque era un tren privado, era un tren puramente era comercial. Pero por ahí fueron a la estación de La Palma y por tanto a toda España y a toda Europa miles y miles y miles de arrobas de vino de Bollullos y de Rociana. Ángel Torrejón Boneta también había hecho años antes el proyecto de parcelaciones de tierra en el Coto de Doñana, en el término de Almonte. Es decir, él sabía lo que estaba entre manos. Hay un artículo muy bonito, con eso quiero terminar, del año 19 también, cuando se estaba construyendo el ferrocarril. Ángel Torrejón ya vivía entonces, no, el año 21, ya vivía en Madrid, pero él dijo en la revista Rábida, que editaba La Colombina de Huelva, escribió un artículo titulado La cuestión agraria, en la que sin nombrar a Bollullos,
se notaba a leguas que estaba hablando de las parcelaciones de Remuñana. Y a leguas se notaba que estaba hablando de ese ferrocarril recién inaugurado a merced, aunque me he dicho la merceíta, a merced de aquellas parcelaciones de Remuñana. Término, por cierto, tan romano, tan latino, ¿no? Remuliana. El tren tuvo altibajo, como os decía, pero tuvo también ya con eso terminó, un punto de inflexión cuando en el año 23 dejaron de funcionar aquí los militares, que en aquella época eran los que estaban comandando y estaban dirigiendo el tren. No sé por qué, pero quizá porque era maquinaria procedente de la guerra europea, que don Guillermo compró a muy buen precio en Leeds, en una fábrica metalúrgica de Leeds de Inglaterra. Y entonces, quizá por el tema técnico del mecanismo de esas dos locomotoras, bautizadas Almonte y Bollullos, los 2 primeros años y medio de ferrocarril de la cafetera estuvieron dirigidos por un comando militar, un equipo militar comandado por el capitán Pérez Reina. Después aparecen en los documentos otros nombres de personas que coordinaron el ferrocarril ya en los años 20. No sé, los documentos hablan de José María Moreno Rubio, de Celestino de la Torre Verdier, de Cascales, de Vélez, de, en fin, mucha gente, ¿no? De Antonio y Pedro Camacho, eran maquineros y fogoneros. Y incluso don José Pedro Carreño, que era un alto cargo empresarial en Sevilla, amigo de don Gregorio Moreno, y al cual él confió para los últimos años del tren de Bollullos. El tren empezó a languidecer. Don Francisco Pérez y Vaca, en el año 25, que era alcalde, en un intento desesperado de darle un impulso definitivo al tren, involucró a la otra gran personaje de la época en el condado, que era el alcalde de La Palma, don Ignacio Cepeda Soldán, el vizconde, ¿no? Entre uno y otro intentaron, aunque eran de partidos políticos muy distintos, no importaba la política, es una cosa que quiero resaltarlo. La política estuvo en un muy segundo plano en el tema del ferrocarril, en muy segundo plano. ¿Sabéis quién fue el que más felicitó a don Guillermo Moreno aquel día que se inauguró el ferrocarril? El 2 de enero del 21, ahí en Los Juncales. El que más lo felicitó, Francisco Vallejo Molina, su eterno enemigo político número 1. Supo reconocer los grandes méritos de don Guillermo Moreno, quien también tenía aquí bodegas en Bollullo, los Romeros. No fueran suyas, esas bodegas era propiedad de un cuñado de don Francisco Pérez y Vacas, pero los Romeros se llamaban porque sus antiguos propietarios eran los hermanos Romero Moreno, también vinculados con ellos familiarmente y en el fondo también de la familia de los Penillos. En definitiva, aquel ferrocarril, conforme avanzaba la época de los años 20, fue languideciendo poco a poco, pero como os decía, prácticamente vertebró toda la historia de los años 20 en Bollullos. Fue siempre a remolque de las parcelaciones de Remuñana, que fueron la espoleta, fueron el revulsivo fundamental que llevó a don Guillermo a lanzarse al ruedo, ¿no? Don Guillermo Moreno se arruinó por este proyecto, le costó mucho dinero le costó. Y al mismo tiempo, luego, un simple accidente que tuvo el tren, un simple accidente, un chaval, Antoñito Camacho, de Bollullo, claro, que se montó de manera como un polizón escondido en uno de los vagones de mercancías. Por cierto, los vagones venían de África, no de la guerra de África, sino de una compañía minera con la que contrató don Guillermo Moreno y don Ángel Torrejón. Mientras que los raíles vinieron todos de Alemania y las 2 locomotoras vinieron de Leeds, de Inglaterra. Un simple accidente, como os decía, provocó al maquinista un brusco cambio y una brusca parada del tren y ya no funcionó más. 8 de noviembre del año 21. Luego hubo un intento de rescatar el ferrocarril, porque decía el alcalde de la época, año 32, porque era un medio utilísimo para el condado. Pero no pudo ser, ya era demasiado tarde, ¿no? Aquel alcalde que lo intentó todo, ahí están los archivos en la cárcel, me costó varios meses de cárcel, investigar este tema, Varios meses de cárcel, lo digo en serio. Varios meses de cárcel, investigar
el tren del condado, con la gran ayuda de mi amigo, mi paisano, vuestro paisano, perdón, que estaba entonces catalogándolos a fondo, Paco Hidalgo Iglesias, de Padre Peluquero. Gracias a él pude tener acceso a unos archivos muy interesantes y luego, bueno, fui ampliando en archivo ferroviario de Madrid, de Alcalá de Henares, la hemeroteca de Huelva de Sevilla, etcétera. Pero la base estuvo en la cárcel de Bollullos. Varios meses de cárcel, bueno, se tradujeron en este libro que, como sabe, como bien ha recordado Mercedes, se presentó en el año 2002. Me colé como un polizón. ¿Te acuerdas, Mercedes? ¿Te acuerdas como el polizón de chaval Antonio Camacho que provocó que el tren del condado ya no funcionaba más? Yo me colé, porque la Feria del Libro del año 2002 ya estaba programada. Pero os pedí, por favor, un huequecito para presentar el libro y tú con gran gentileza lo hiciste junto con, creo que Pilar Mosquera o Jaime Oliveros, ¿no? Gracias por ese detalle. Aquí el alcalde que intentó rescatar, no lo he dicho del todo, el año 32, la cafetera ya era muy tarde, se llamaba, también tuvo mucho mérito, porque lo intentó igual que Francisco Pérez y Vaca, intentó ramificar el tren hacia el monte, hacia Rociana y hacia Hinojos y hacia el monte, pero no lo consiguió tampoco, ¿no? Estoy hablando del alcalde Antonio Baldayo Moreno, el Chiribito. En fin, el nomenclátor de vuestras calles, Almaraz, León XIII, del cual arranca la encíclica Rerum Novarum, que dio, diremos, alas para que se hiciera la parcelación. Francisco Pérez y Vaca, están ahí las calles vuestras de Bollullos. Mariano Pérez Ayala, su tío, el padre Pedro María Ayala. Rafael de la Haba, el cura de la época, un gran personaje, manzanillero. Ramuñana, todos tienen su calle en Bollullos, calle oficial. La Vía también tiene una calle oficial, extraoficial. ¿Quién no conoce La Palma, en Bollullos, la calle de la Vía, no? Yo me acuerdo cuando pequeño, yo me acuerdo cuando iba por allí en los años, estáis por aquí Mari Carmen, estáis por aquí Mercedes, unos compañeros de aquella época. Cuando yo iba, antes de clase por las tardes, claro, iba por la tarde a almorzar al colegio de Reyes Católicos, yo me acuerdo de que en el pavimento de aquella calle, María Auxiliadora actual, de la Vía, ¿no? La Vía, todavía existían trozos de raíles. Todavía existían trozos de raíles en la calle, como también aún existen en trozos de paredes, para reforzar paredes de tonelerías y de bodegas de Bollullos. En fin, el nomenclátor canta por sí solo. Tantas calles dedicadas a tantos personajes de este tema es porque el tema tuvo mucha importancia. El ferrocarril tuvo su calle, la Vía extraoficial, pero ahí queda y quedará siempre de recuerdo, ¿no? Igual que la cafetera, y me acuerdo mucho, ¿por qué no de la cafetera? ¿Por qué no? Me ha alegrado mucho al enterarme de que hay por ahí, me acabo de enterarme hace un ratito, una agrupación musical de gran prestigio en Bollullos que ha dedicado una obra musical a la cafetera. Algún día me gustaría oírla, Mercedes. Ojalá. Muchas gracias a todos. Gracias. Pues sí, vamos a oírla, vamos a poner música a este acto, a esta tarde. Lo vamos a hacer con el grupo de cámara Nueva Polifonía. Nueva Polifonía nace principalmente por la pasión que profesan la mayoría de sus componentes por el mundo vocal, a pesar de ser profesionales instrumentistas. No obstante, gran parte del grupo desde siempre ha estado en contacto de una u otra forma con formaciones musicales en la que la voz ha sido la auténtica protagonista. Por todo ello, en el año 2007, profesionales de los conservatorios de Huelva, Bollullos Par del Condado y Banda Municipal de Huelva crean Nueva Polifonía. Empiezan su periplo con temas fundamentalmente de música sacra, ya que desde entonces vienen acompañando a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo de Bollullos. Destacar algunas de sus numerosas actuaciones: Pasión por los 5 sentidos en 2009 en esta Casa de Cultura, Concierto Cofrade junto a la Orquesta Manuel de Falla el mismo año, Primera Bienal de Composiciones Ciudad de Bollullos, siendo los organizadores de dicho evento a beneficio de la Asociación de Alzheimer Caminar en 2014, Concierto de Santa Cecilia junto a Manduca Vocal Tempo en 2014,
Actuación El Tablao con la obra La Cafetera, dentro del ciclo de conciertos de la Plataforma Cultural en abril de 2015, y la 34ª Peregrinación Nacional de Hermandades y Cofradías de la Veracruz en octubre de 2017. La obra La Cafetera recoge los distintos momentos que vivió aquel ferrocarril, como nos ha contado Ramírez Cepeda. Desde la nostalgia, porque solo nos queda de aquel la memoria de las viejas fotografías, la inauguración, el primer trayecto por la calle La Vía o subiendo el Alto a la Mesa, el discurso a modo de pregón de aquel día inaugural, la salida, la vendimia a la época y una parte imaginaria a modo de final, donde el ferrocarril ya divisa el horizonte del mar, donde de nuevo hablan las voces del pasado, recriminando la pasividad cultural que ha tenido el bollullero con su patrimonio artístico y cultural. Una foto. Tan solo una simple fotografía antigua hizo que mi alma se agitara despertando sentimientos de curiosidad, de nostalgia, sin haber vivido ni un solo segundo de aquellos tiempos, y de rebeldía, impregnada a su vez de un cierto grado de coraje. La causa, la desaparición en Bollullos de una obra más de las tantas que se perdieron y dejaron escapar. Tenemos que aprender de la historia y no volver a caer en el error de abandonar su patrimonio artístico y cultural. ¿Dónde se tiró esa foto, papá? Junto al parque, en la calle que, a pesar de no estar rotulada con el nombre de la vía, aún con el paso de los años sigue llamándose así. Sí, hombre, pues ¿no estuvo un ferrocarril? Un ferrocarril, el ferrocarril del vino, que al mismo tiempo llevaba consigo pasajeros. Fue el sueño de algunos bollulleros que durante un tiempo se hizo realidad. Presta atención, hijo. Quizás con lo que cuente ahora te aclare el ímpetu de tu curiosidad.
el alto de la mesa viene ya la cafetera. Con su ritmo pausado, Bollullos paciente espera. El autoridades civiles, eclesiásticas y las familias vinateras, vender lejos la cafetera, el ferrocarril ya llega, frena maquinista, frena, que ha llegado a su destino, el ferrocarril del vino. Ciudadanos de Bollullos, hoy es un gran día para nuestro pueblo. A 2 de enero de 1921, y teniendo por testigo a nuestro cura párroco, quien procederá en breve a la bendición de este magnífico ferrocarril, así como nuestro alcalde, el señor don José Cano Sauci, y bodegueros todos, ellos responsables de promover tan importante empresa, nuestra localidad vivirá este maravilloso momento que quedará impreso de forma perpetua en los anales de la historia de nuestra villa. Como fruto de este día, queremos que sean los habitantes del otro lado del charco los que brinden con nuestros vinos en esta Copa de la Prosperidad. Y qué mejor forma que ver en breve partir este ferrocarril cargado de nuestros caldos en dirección al destino deseado. Para despedirnos, a continuación, nuestra banda municipal, dirigida por don Juan Iglesias Jiménez, el realista, nos interpretará un paso doble. Vecinos, despidámoslo con un fuerte aplauso. Entonando un paso doble por la calle de la vía, se aleja en el horizonte entre nubes de vapor, lleva el monstruo del amor cultivado en nuestras tierras de Bollullos del Condado, pueblo de gran tradición, música vinatera, insigne bandera de su población. Un campo libre de humor es el de hoy. Gobiernos comprometidos con la calle envueltas en aromas de mistela y terrengo, niños juegan pisaurujos, que hay de entonces un lagar en cada esquina, arrieros se avecinan, cortando uvas sus cerones, es septiembre, es el orgullo del lector.
persona que ilustres en mi interior. Este es el directo de un gran marqués, blanco, tiene por nombre Carlos Ilustres, padre de don Valema y don Listán, quien deja caminarse y no dejarlas, no conmigo renunciará. Ya vuela mal y de emoción acelera sin piedad, maquinista veloz se divisa el puerto con sus naves de descarga, formando una bella zapa que espera ser cargada con los vinos de mi tierra acelera. Guau, 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 acelera. Guau, 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 guau. El viento mi jornales de esperanza, mi ladera, mi aromas, mis sabores, mis valores en mi tierra suelta, voz de cambio. Reclamando el cambio, nuestra cultura se pierde, todos quedan indiferentes, pobres mentes prepotentes, que cierto es. Acelera, maquinista, que la mar ya está a mi vista, llega el tren de los artistas, orgullosos maquinistas, con su mente energía, navegantes norte sin igual. ¿Saben qué? Contados van, que en el vagón, el corazón de nuestro pueblo, la gran luz tierra sin padre, las puertas del mar del día, Muchas gracias a Nueva Polifonía. Bueno, buenas tardes ante todo. Yo darle la enhorabuena a Merchi por hacer una actividad tan bonita, tan entrañable y bueno, casi que por lo que a mí me concierne, casi que me veo obligatoriamente allí enfrente, ¿no? Chiquitillo, cuando vine las primeras veces a la Casa de Cultura. La primera vez me acuerdo que digo, me voy a llevar un libro, y dice, vale, pues cógelo. Cogí un libro y cuando llego dice, ¿tú eres socio? Digo, claro. Dice, dime tu nombre. ¿No eres socio? Digo, mi padre sí. Dime el nombre de tu padre. Mi padre tampoco. Digo, mi padre sí es socio de toda la vida. Anda a meter aquí, esa fue la primera anécdota. Después volví otra vez, ¿verdad, Merchi? Después volví otra vez, digo yo, mira, me voy a hacer carnet. ¿Cómo te llamas? Cristian Cano. Así me llevé 2 o 3 meses con el carnet hasta que ya se dio cuenta que me llamaba Guillermo. Y bueno, realmente, yo qué sé, me vienen muchos recuerdos de infancia. La verdad es que yo, por abreviarlo un poco así, el tema de Merchi en la biblioteca, o lo que a mí me ha aportado, a mí, por ejemplo, me motivó mucho el amor por la literatura. Ojalá yo pudiera volver en el tiempo, aunque fuera en la cafetera, y retornar a lo mejor a ese comienzo torpe que uno tiene cuando es niño y le gusta más irse a Arroyo Calancha que coger un libro, ¿no? Pero bueno, tal vez si hubiese hecho otras cosas de pequeño no hubiera sido lo que soy hoy, ¿no? Y tampoco me arrepiento de mirarme en el espejo y verme lo que me he convertido y lo que me hace disfrutar cada día. Entonces, bueno, ojalá hubiera una Merchi, por simplificarlo, una Merchi en todas las bibliotecas del condado o de Andalucía. Yo hice un trabajo literario con mucha torpeza y con mucho amor a la literatura, por supuesto, pero sobre todo lo hice con mucho amor y mucha pasión a lo que es mi género, ¿no? A lo que es el mundo del flamenco. Creo que Gonzalo, todo el que intentamos hacer algo así para rescatar la memoria viva de un pueblo, yo creo que lo que intentamos siempre es que se quede en la memoria ese paso del tiempo de algunas personas, ¿no? Como algunos que están por aquí detrás y lo podéis ver, algunos miembros de ese libro, que sería casi imposible resumir así esas 500 páginas en todos esos personajes, todas esas anécdotas, y sobre todo ya no es el libro que se queda, ¿no? Sino lo que yo mismo me llevo de cada una de las casas que visité durante casi 1 año y medio, 2 años que estuve trabajando en recobrar historias, las letras de lo que cantaba cada uno, los sitios que frecuentaba, con quién se juntaba. O sea, todas esas vivencias, yo creo que al fin y al cabo todo va curtiendo a uno y le va dando sabiduría, pasión, amor por tu pueblo, porque aunque yo llevo 24 años viviendo en La Palma,
siempre seré boyullero. Evidentemente tengo mucho cariño también a aquella localidad porque me ha dado cosas muy importantes como mi mujer, mi hija, y una tranquilidad y una paz a la hora de vivir en una localidad, ¿no?, que me quiere y me siento muy cómodo. Entonces, retornando al libro, yo qué sé, yo nombraría a gente así súper importante como Ildefonso Pinto. Yo creo que dentro del género como cantador flamenco, lo que es en la provincia de Huelva, incluso más allá todavía, es uno de los artistas, todavía me lo siguen nombrando cuando voy a alguna que otra peña. Por ejemplo, hace poco estuve en Córdoba y Ildefonso Pinto es Umea, lo conociste, y se habla de él, ¿no? Entonces, aunque compartió muchos años de su vida con el juzgado, como todos sabéis, es cierto que no llegó a ser profesional, pero es archiconocido y tiene premios pues tan importantes como la lámpara, que otros cantadores a lo mejor que llevan viviendo toda la vida del flamenco no lo tienen, ¿no? Miguel Panaero, por ejemplo, es alguien que se me viene siempre cuando hablo del libro, sobre todo como buen aficionado, porque algunos no tienen a lo mejor la trascendencia dentro del mundo artístico para llegar a ser algo, pero sí es cierto que tienen un conocimiento muy grande y así me lo demostró a mí por lo menos cuando estuve en su casa hablando con él para el libro. Tocando un poco la persona más importante en Bollullo, evidentemente a todos se nos viene a la memoria el mismo, el Niño León, está por ahí también en una foto. Yo creo que fue el más importante, sobre todo también porque tuvo una trascendencia en una época donde no era artista cualquiera. O sea, cantar con Marchena, Fregená, Pepe Pinto, yo qué sé, yo creo que estamos hablando de cosas que están muy por encima de lo que es el flamenco hoy, ¿no? Yo siempre digo que cuando escucho cantar Marchena me doy cuenta que el flamenco ha ido para atrás, no para adelante. Lo que pasa es que es un estereotipo y es una palabra que vende muchísimo y tiene mucho mercado. Nombraría también un poco a Isidoro el Piquera, que digamos tuvo una pequeña trascendencia o recorrido cuando empezó a hacer algunos concursos radiofónicos, como hizo por ejemplo el Tuiti también. A lo mejor son personas que no sabe la gente incluso que ha cantado el concurso. Yo nombraría un poco más por irnos a la parte nativa del pueblo y donde verdaderamente se queda patente esa memoria de personajes como fue el Pulín. Pulín a lo mejor para mucha gente prácticamente ya pasará inadvertido, nadie lo conocerá, pero sin embargo hay un cantador como es Gordito de Triana, que sí es cierto que hizo un fandango, y voy a contar la anécdota porque es muy curiosa, ¿no? Es así. Cuando pasaban los autobuses y se paraban en el Elba Oriental, el Pulín era una persona que por el propio, él tenía su familiar y tal, pero quería vivir en Los Caños, era una especie de polito, no en La Piña, pero en la zona de Los Caños, y se llevaba todos los días siempre con unas tablitas, él tocaba unas tejitas, y se llevaba todos los días por la parte de Los Caños buscando quien le invitara un vasito de vino, quien lo invitara, quien se lo llevara a alguna fiesta para poder jamás y pasárselo bien, y por la noche dormía en un banco a la altura más o menos del Cine España, donde estaba el cuartel de la Guardia Civil, por ahí más o menos. Y es un personaje que una de las veces que pasa el autobús este que iba a matar las cañas y el Rocío y todo eso, pues venía el Gordito de Triana, paró a tomar café a desayunar y empezó a cantar el Pulín, ¿no? Entonces el Pulín tenía un defecto también en el frenillo de la lengua y no nombraba bien, entonces decía cata, y tenía un canal que decía una cata y otra cata, yo describí a mi modena, cantaba de esa forma. Resulta que empezó el dueño del Oriental y dijo, venga ya Pulín, vete para allá, no sé qué, y empezó a reñirle, y el tal Gordito de Triana le dijo, no hombre, no le riñe a usted, déjelo que cante, ¿qué quiere? Echarle un vaso de vino, echarle un café. Total, que se llevó el Pulín cantando allí 1 hora o 2 horas el tiempo que estuvo al autobús, ¿no? Y poco tiempo más tarde, circunstancialmente, apareció el disco del Gordito de Triana por Fandango, en los cuales era ese fandango del Pulín, que bueno, en Bollullo lo sabemos, sobre todo la mayoría de la gente ya mayor y que lo había conocido, lo había escuchado de alguna manera, sabemos que ese fandango verdaderamente es del Pulín. No hay, por ejemplo, archivo sonoro, pero sí es cierto, por ejemplo, que mi padre hace algún apunte de cómo él lo cantaba y de él lo aprendió yo, por ejemplo, también. Lo podemos escuchar. ¿Queda socio? Dormí con una morena, los médicos me han mandado. Dormí con una morena, qué médico tan amable, qué medicina tan buena, de ese mal no muere nadie. Es curioso, ¿verdad? También, por ejemplo, yo lo nombraría a todos, verdaderamente, porque para mí todos tienen la misma importancia, ¿no? Sobre todo cuando se trata de hacer una cosa local.
Juan Lagarría, por ejemplo, otro también archiconocido en el pueblo, como que cantaba, el Cabo Los Guardas, no sé, todos, verdaderamente para mí todos tienen muchísima importancia. Hay también una referencia de José Pigé, que vive en la calle Almaraz, y estando con él también haciendo el tema del libro, dice, te voy a cantar un pregón muy antiguo que hay de la aceituna. Y también yo así rápido pues dije, espérate, te lo voy a grabar, también lo podemos escuchar. Manzanilla. Hombre, Pigé, si tú me haces el pregón ese, a mí me encantaría tenerlo, la verdad. Es una cosa para mí por gusto propio, ¿vale? Espera, cántame otra vez, que te voy a poner esto para que suene con un poquito de revés. Manzanilla y bordales, aceituna liña, que son mejores que la sevillana, y a la perra gorda y un vagón. Ahí termina, no mejor dígame la vida. La verdad que es curioso, yo que soy cantador y que me entremezclo mucho por ahí con mucha gente que canta bien. Yo siempre lo he dicho, me lo habría escuchado muchas veces decirlo. En Bollullo hay mucha gente que canta, incluso gente que canta mejor que yo, para mi gusto. Es cierto lo que es la trascendencia que tiene al final el estudio, la dedicación y la constancia. O sea, yo creo que lo más importante que puedo atesorar yo al convertirme en cantador no es las cualidades que tengo, sino el tema de querer cada día mejorar, de ser mejor, de estudiar, de escuchar y de yo mismo irme haciendo a mí mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Pigé tiene, no sé si tendría ella cerca de 80 años y la forma de apuntar el cante que tiene es impresionante, o sea, canta como cualquier aficionado antiguo. Lo que pasa es que no tiene el conocimiento que tienen las personas que se han dedicado a ello y que han tenido una mezcla constante con el flamenco. Por citar alguna así de manera también más importante para mí, por lo que he escuchado digo de oída, porque ojalá yo hubiese tenido la suerte de escucharlo en Nele. Todo el mundo ha hablado del Nele siempre, Gloria, cantaba muy bien por Marchena, y hay una anécdota también muy curiosa, que cuando visitaban todos los artistas el Cine España, que estaba ahí en Los Caños, una noche cantando Pepe Marchena, todo el mundo empezó a decir que cante el Nele, que cante el Nele. Total, tantas veces lo dijo que Pepe Marchena dijo, bueno, pues que suba el Nele y cante. Subió el Nele al escenario, cantó un fandango, y cómo no cantaría ese hombre, lo que yo digo, cuando Marchena le dijo, tú eres Marchena y yo soy el Nele. O sea, esa anécdota es fiel, porque además está ahí recogida por las personas mayores de la época, ¿no? Como son, por ejemplo, los piteros. Resulta que también cantaría, que a la otra mañana se lo llevó por ahí, se lo llevó a Sevilla, creo que fue, le compró un traje y un sombrero en una tienda, y estando en el camerino, pues resulta que esta gente que estaba normalmente todo lampando por beberse un vasito de vino, por tener 2 duros más para poder echar una juerga y ese tipo de cosas, cuando se vio con su traje, vino de sobra en el camerino y pues, se puso el hombre un poquito a gusto. Y llegó Marchena o la persona encargada y le dijo, aquí estoy. Y dice, bueno, pues ahora detrás del que está cantando va tú. Y cuando terminó el que estaba cantando ya venía él a Bollullo con el traje y el sombrero. Y cuentan los antiguos y dice, se llevó una semana en Los Caños con el traje y el sombrero cantando. O sea que la mentalidad, por eso digo que ojalá por ejemplo, ojalá no hubiese venido un Marchena a buscarme a mí, o yo me acuerdo también una anécdota que tengo yo mismamente, que me fui a Villalba haciendo tostón a escuchar Valderrama, y esto se lo contó después al hijo y a la mujer una vez, y dice, pues lo cogería un mal día, porque Juan no era así. Pero vamos, todo el mundo dice que los artistas no son así, pero hay que conocerlos. Pues los artistas en el escenario es una cosa y en el día a día todos somos personas. Y me acuerdo que me puse allí en la puerta del camerino y cuando salió, digo, ¿me firmó usted un autógrafo, maestro? Y dice, hombre, ahora mismo no es el momento. Tendría yo unos 18, 19 años y me quedé yo diciendo, ¿y cuándo es el momento? Todavía estoy yo pensando, ¿cuándo es el momento? ¿No? Esto es más o menos como cuando García Márquez le dijo al Lebrijano que cuando él cantaba se mojaba el agua. Y Lebrijano siempre decía, con sus 80 años, decía, todavía no sé yo cómo canto yo. Cuando canto se moja el agua, eso que quiere decir, ¿no? Algo. Pues así me pasó con Valderrama. Y ojalá yo hubiera podido, por ejemplo, escuchar al Nele, yo qué sé, como estamos así, yo improviso un poquito, ¿vale? Vamos a ver. El Nele podría decir, ojalá yo lo hubiera escuchado, tuviese un audio de ese hombre, sobre todo para saber cómo cantaba. Y decía algo más o menos... Ay,
Es morena y cordobesa, tiene aire de sultana y corazón de princesa. En Córdoba la encontré cuando en la feria de mayo las 30 mulas compré. Comentando la corrían, la que Antonio Cañero sacando su jacaería puso. El rejón más certero que había puesto en la vía estábamos pa' coger. Pedro de Puente ni el niño sabio de Lora. En la puerta al mercantito Baldona de pastora. Que algarabía con él. Bullique no cesa, en la que contribuía la gracia y soberanía de la mujer cordobesa. Cosas más marcheneras, ¿no? Que yo no es mi forma dentro de mi manera de cantar, pero sí es cierto que me gusta muchísimo, ¿no? O no sé, por ejemplo, ¿cómo podría decir Nelly a lo mejor en su garganta? ¿Cómo podría sonar aquello de... ¿De qué le sirve el saber del hombre que se enamora? ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve saber? Yo me reía de las mujeres pero a una me encontré que hace de mí y lo que quiere verdaderamente yo, lo poco que pueda hacer, decir, sentir y aportar al pueblo de Bollullo en lo que al flamenco se refiere, y como cantador, yo creo que soy un privilegiado, sobre todo por tener estas anécdotas como parte de mi vida, poderla dejar para compartirla y para que siempre quede una existencia de esa memoria y de ese testimonio y recuerdo de lo que fue Bollullo desde 1903 hasta 2010, 2012, Álvaro Díaz, Elena de Carmen y todos los que estamos ya un poco a la orden del día. Pero por supuesto también hay una anécdota, por ejemplo, que tenemos aquí a su hijo, Antonio el Conejo. Yo creo que para todo el flamenco es muy importante. Para mí, por ejemplo, es mi forma de vida, ¿no? Es mi forma de ganarme el sustento, de llevar a mi familia. Llevo 18 años como profesional y para mí es importante, pero sobre todo hay partes en las que el flamenco también toma un sentido como que te puede dar más que de comer la vida, ¿no? Y es el caso, por ejemplo, que tuvo su padre cuando hicimos el libro, que me gustó muchísimo la anécdota, es una de las que más recuerdo y no se me olvidará, que es tan breve que es concisa, ¿no? Estaba en el servicio militar y le dijeron: Antonio, venga, que te toca el relevo de la garita. Resulta que Antonio dice: bueno, pues vaya voy. Cogió el hombre su SESME o su fusil o lo que tuviera en aquella época. Cuando iba para la garita, vino otro mando superior y le dijo: ¿dónde vas? Dice: que me toca ahora guardia. Dice: no, que te llama el coronel que quiere que vaya a cantarle un ratillo a la cantina. O sea, otro fue en su lugar a la garita y él se fue a cantar. Por saber cantar, digamos que hubo ese cambio de planes, que el destino hizo así, porque el que fue a la garita falleció en ese momento por cosas del destino, un disparo o alguien que accedió por esa parte del cuartel y o sea, cosas tan importantes como la podía ser bien Antonio, como él decía, a mí me ha dado mucho más que poder vivir del cante o cualquier cosa. Esa forma que él tiene de hablar, que dice, ¿no? Que recuerda, hablando con él cuando estábamos haciendo lo del libro, digo: pero también ha cantado usted por Valderrama, a que todo el mundo en Bollullo diga que cantaba muy bien. Dije: yo he cantado igual o mejor. Cuando alguien con 86 o podía tener en aquella época 81, por ahí creo que tenía, si mal no recuerdo,
usted dice que cantaba igual que Valderrama o mejor, pues a ver qué le dice usted ahora. Y ojalá también, bueno, creo que podríamos escucharlo, algo, ¿no? Que cantaba como era, como Pepe Pinto. No, pero que cantaba. Donde raya la mañana se da un beso a la luna y un clave como la grana. Se da un beso a la luna y un clave como la grana. Y en una noche de estío se besaron en la boca. El clavel perdió el sentido, la luna se volvió loca. La luna se volvió loca tirando en el río. Con los tambores juntaron luna y clavel y en mi canasto de flores nacieron aquellos amores, nacieron aquellos amores y de gitanos. Cordovita la llana, en Cordovita la llana hay una rea moruna, donde arraya la mañana y se da un beso a la luna y un clave como la grana. Se dan un beso a la luna y un clave como la grana. Era una noche de estío, se besaron en la boca. El clavel perdió el sentido, la luna se volvió loca. La luna se volvió loca tirando plata en el río. Colores y resplandores juntaron luna y clavel en un canasto de flores. Nacieron aquellos amores, nacieron aquellos amores y de gitanos.
las flores no son mías, ¿eh? ¿Qué pago tal? Bueno, pues para finalizar este acto, vamos a invitar a Diego Martín Díaz a hablarnos de su libro Bollullos, cuadros de una infancia. El antropólogo bollullero aglutinó en su libro 33 relatos que retratan a Bollullos desde la visión de un niño en los años 60, incluyendo personajes de otras épocas y analizando la sociedad en general de aquellos años. Altarranas, Brantro, Semana Santa, La Vendimia son algunos títulos de los relatos que recorren los años 60 de aquel momento. Agradecer a Merchi García los muchos años que se ha dedicado con compromiso, con pasión, con vocación al tema de la biblioteca y a la actividad cultural en mi vida. Merchi García es una vieja amiga mía de los primeros movimientos culturales de Bollullos, el primer Teatro Sarmiento y por supuesto también las primeras comparsas de carnaval. Y le tengo un aprecio y un cariño, como decirle que no a una invitación que ella me hace. Ella me invita a ir al infierno y allí estoy con ella, porque creo que se lo merece. El libro Bollullos, cuadros de una infancia, que muchos y muchas, bueno, muchos, algunas conocéis, es un libro, bueno, que escribí hace un par de años y es una obra creativa, literaria, pero que se complementa con 33 ilustraciones, son 33 relatos cortos, con 33 ilustraciones que me hizo el amigo Pablo Bertarte, que lo tengo ahí, para el cual sí que pido un fuerte aplauso porque tenéis un gran artista. Ilustraciones que no solamente complementan, sino que incluso mejoran. Aquellas personas que no lo hayan leído todavía, se lo recomiendo, y especialmente se lo recomiendo a la gente mayor. Es un perfecto bálsamo para la tercera edad y para el Alzheimer. Y la prueba evidente es que me han llegado muchas felicitaciones de personas con Alzheimer que gracias a este libro han recordado instantes y momentos de su vida. El libro se sitúa, como ha dicho muy bien José Mi Camacho, en los años 60, se va mezclando realismo y magia, todo desde la perspectiva de un niño que, aunque tenga estrabismo convergente, es capaz de captar la realidad de la época, recorriendo las estaciones, los trabajos, las fiestas, recorriendo las instituciones, los lugares de encuentro, y especialmente una cosa a la que le tengo un especial cariño, y es sacando a la luz a los personajes supuestamente marginales del pueblo. Ahí, por el libro, desfilan Juan Polito, desfila Robín, con ese piropo tan bonito que le decía a la chica: vuestra elegancia realza vuestra belleza, señorita. Y escribía esos poemitas en un papel de estraza que me enseñaba algunas veces. Y aparece Culantro, que perdió la sesera mirando el río Guadalquivir, mirando la luna en el río Guadalquivir, enamorado de una morena de ojos negros. Y no se crean lo que yo digo, que es que leyendo mi libro puedes tener muchas veces la sospecha de que no hablo en serio, de que estoy bromeando. Es que yo tengo que utilizarlo. Él decía que vaya a tener momentos en que se va a confundir la realidad con la fantasía. Se habla de la Gorceta, Dolores la Gorceta, que golpeaba por un abanico a los porteros de la caseta del Casino Español, que no la dejaban entrar. Y decía ella: ¿por qué no voy a entrar yo, puñeta? Pues que yo soy menos que los demás. Y en el libro está Maolillo Paznó, un caminante solitario que hablaba con el monte, hablaba con los animales.
y de la taberna, donde se reunía la gente, y era pues algo obligado para todas las personas que quisieran presumir de hombría, porque la casa no era para los hombres de verdad. Todos estos personajes van desfilando, e incluso se me olvidaba Infante, el de las palomas, que se perdió con un bando de palomas un buen día. Hay un segundo relato del libro que dedico a Cantarranas, a mi calle, porque claro, en la obra están los ojos del niño y los ojos del adulto, que soy yo mismo, mirando al niño, y juntos miramos Cantarranas. Cantarranas se recorre desde la parte de abajo, en dirección al Lejío, con el estanco del Moreno, su hermano Julio, que apalabraba como gitano, hablaba como gitano, vestía como gitano, pensaba como gitano, va recorriendo la peluquería de Luca, de Hidalgo, amante del flamenco, va recorriendo la vaqueriza, o las vaquerizas del Zambo, de Reyes, en fin. En Cantarrana estaban los comercios. En Cantarrana era la arteria principal del pueblo. Hoy ya, como veis, no lo es. Hoy ya lo que es la travesía de Bollullo o los Caños le han quitado el lugar que tenía Cantarrana, pero Cantarrana era la arteria que comunicaba con los Caños y con la calle Real y el Cine España, el Teatro Cine España. Estos eran los dos puntos. Lo demás prácticamente era inexistente. Y en Cantarrana, pues, vivía yo al lado de Manolita Hostos. Allí le compré mi primera libreta, mi primera goma, mi primer bolígrafo que se llamaba Bolín. Todo esto está ahí en la obra, reflejado, la zapatería de Manuel La Vaquera, la herrería de Fernando el Corchón, de Fernando Asuero, y también el taller de electrónica de su hermano Manolo Asuero. Me van a permitir que lea un pequeño texto de ese relato llamado Cantarrana. Observa atentamente cómo arde el carbón mineral en la fragua. No se trata de la fragua de Vulcano, sino la de Fernando Asuero, más conocido como Fernando el Colchón. La herrería no está en nuestra calle, sino a la orilla de un riachuelo que desemboca en Cantarrana. Cantarrana es como un mar, y todos los regatos del pueblo confluyen en su calzada. El herrero viste de azul cobalto y con un gran martillo y unas tenazas enormes convierte un barrote en un caracol ferroso, mientras el metal desprende un potente rojo anaranjado. Robín es amigo de Fernando y tiene aspecto de hombre y palabras de niño. Robín es un hombre niño que hace recados por 4 perras y escribe poemas de amor. Me gusta el sonido metálico y acompasado de la serrería. Dice Hidalgo que el martinete nació del hierro que trabajaba la raza calé desde hace siglos. Y me gusta escuchar a Robín, que un buen día detuvo el reloj de su desarrollo y se implantó en la infancia su etapa preferida. Fernando tiene un hermano que se llama Manolo. Si se te estropea la radio, puede llevar el aparato a su taller y él te lo reparará. Y volverás a oír tu programa predilecto. Ustedes son formidables. Oh, Matilde, Perico y Periquín. Cuando suena la radio, las vecinas se congregan alrededor y escuchan apasionadamente la voz armoniosa de Imperio Argentina.
el barco de vela de tu poderío me trajo a este puerto donde se me ahogan los 5 sentidos. El día que nací yo, ¿qué planeta reinaría? Por donde quiera que voy, que mala estrella me guía. Estrella ven acá, déjame ser buena y di que me pongan en estos barrotes un reloj de arena. Yo haré lo que mande, rey de los luceros, y cuando él diga que la lleven presa, le diré te quiero. El día que nací yo, ¿qué planeta reinaría? Por donde quiera que voy, que mala estrella me Este tema que acaba de interpretarnos Diana Bardallo con la guitarra de José Manuel Pardo lo grabó Diana con Antonio Jesús Arias, el Huevo, y Fernando Iglesias, el Mae, 3 bolleros para la película El libro de las aguas, de Antonio Jiménez Rico, que se estrenó en 2018, producida por la Radio Televisión Andalucía. Los años 60 del libro de Niños Cuadros de la Infancia. Los años 60 eran unos años en los que el franquismo estaba ya en su fase terminal, pero la democracia no terminaba de aparecer. En ese aspecto nos encontramos con situaciones de desigualdad absoluta, de falta de libertades políticas y religiosas, por supuesto, y un enfrentamiento realmente tremendo entre la clase dirigente política y el pueblo, que estaba amordazado y sujeto a una dictadura no tan terrible como en los años 40, pero que todavía no dejaba respirar y permitir la democracia y la libertad. Una época en la que la escuela tenía la apariencia que tenéis aquí al frente, en el centro el crucifijo, José Antonio Primo de Rivera y el caudillo Francisco Franco al otro lado. El viejo mapa de España, en ese en concreto aparece todavía el Rif norte de Marruecos como perteneciendo a España. España dividida en provincias y no hay ni comunidades autónomas ni regiones. Bueno, pues en esa escuela yo tuve la suerte y la desgracia, sobre todo la desgracia, de estar con un maestro falangista que yo llamo en el libro Don Tesifonte, pero le puse Don Tesifonte para evitar problemas. Se llamaba Don Cristóbal. Ese maestro me enseñó todo aquello que yo después como maestro no tenía que hacer. Me enseñó precisamente todo lo negativo. Y quise ser, cuando fuera maestro, todo lo contrario a Don Cristóbal. Y creo que lo conseguí. Al final de su vida me dio un beso el hombre en Huelva y me manifestó un cariño, y digo yo, ¿cómo es posible que de un árbol muerto pueda salir una leve hojita verde? Nunca llegué a odiarlo del todo, pero la verdad es que su pasado de falangista, de chivato, de cómplice e incluso de pistolero, no se le quedaba a nadie. Además no era ni maestro, era alférez provisional, que los colocaron a todos porque los maestros fueron represaliados
que muchos tuvieron que dejar su carrera o salir al extranjero. Pero tenía otra escuela en La Piña arriba, que era la de Don Diego. Eran las 4 escuelas de La Piña, las 2 de niñas y las 2 de niños. 4 escuelas unitarias. Don Diego era todo lo contrario. Don Diego era, para mí, un referente fundamental. Ya al final de su vida, con la democracia, se declaró socialista cristiano. Era un cristiano de verdad. Y absolutamente cariñoso y un gran pedagogo. Tuve los 2 modelos de escuela, pero bueno, en el fondo los 2 se parecían porque no se podía hacer otra cosa que cantar el Cara al Sol por la mañana, que cantar el himno de España, que tenía letra, y la escribió José María Pemán. Arriba España, hasta los brazos hijos del pueblo español. Oye, el himno de España no tiene letra, sí. José María Pemán, el poeta, escribió esa letra del himno de España. Y en mayo rezar el mes de María a la Virgen Niña, falta aquí. Con Florencia. En mayo, lo llevamos todo el puñetero mes de mayo, llevando flores para allá. Y una gente me decía, niño, tú no eres mariquita con tantas flores. Claro, yo quería ser el más bueno del colegio y el que más flores llevaba. Evocando la escuela de Don Diego, os leo este fragmento. Aquella mañana de otoño de 1960 era fresca y el aire destilaba efluvios de vendimia. A un par de calles de mi casa estaba La Piña, una plaza amplia y arenosa que con las lluvias persistentes se convertía en un auténtico lodazal. Y allí en La Piña se ubicaban 3 escuelas unitarias, 2 de niños y 1 de niñas, amén de un parvulario femenino. Mi madre me soltó de la mano y me entregó a don Diego Martín, maestro nacional titulado de mirada azul y risa fresca. No era posible. Tenía el mismo nombre que yo. A mis 5 años pensaba que el nombre de una persona era único, personal e intransferible. El maestro tendría unos 40 años. Y su traje usado era cubierto por una bata de color crudo. Al marcharse mi progenitora, fui consciente de que accedía a mi primer ritual de paso, desde el limbo de la primera infancia a la vida social del colegio. Cada una a su sitio. Vamos, señoritas. Vamos a comenzar la clase de matemáticas. Primer ejercicio. En la casa de Victorita, la familia de Victorita tiene un canasto con 36.596 huevos. ¿Cuántas docenas? ¡Hola! ¡Ya está llorando! Manolita, para mañana 100 líneas. No debo hablar en clase. ¿Qué te pasa, Victorita? Que no va a poder hacer, doña Ana. No va a poder decir. Que no me entero. Que no va a poder decir, doña Ana. ¿Pero por qué no va a poder ser? Porque en mi casa no hay un canasto tan grande para tanto. Y aunque lo hubiera, imposible. Manolita, no puede ser. ¿Pero por qué no puede ser? A ver, explíqueme usted. Por los huevos de abajo. ¿De qué huevos me estás hablando, criatura? De los huevos de abajo del canasto, que estarán todos rotos, pachurrados, estrujados. Vale. Y a la madre de Victorita no le gusta la cosa pringosa. Paquita, 200 líneas para ti. Mañana,
No hablaré en clase. Vale, doña Ana. Toma, por listilla. Carmencita. ¿Sí? 300 líneas, ¿verdad? No, tú por listilla, el Quijote entero. Vale. ¿Y cuando termine qué? Cuando termine. Pues me ayuda para la tabla del 5. 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. Victorita, ¿qué? ¿Tú sabes de dónde vienen los niños? Yo sí. La cigüeña de París otra vez. ¿Y que no la has visto en el libro? Que sí. El niño Jesús fue concebido milagrosamente, pero todos los demás hemos sido concebidos fornicando. ¡Hala! ¡Aquí está la marrana! A las clases de religión le teníamos más y a una vara verde. Las habas, ta ta cha cha, Solo Lucia. Vamos a ver. ¿Habéis ido a misa? Sí, Sor Angustia. Muy bien. Yo le escuché leer el Salmo. La conocí por su voz aguardentosa. Aguardentosa viene de aguardiente. Y yo no bebo aguardiente. Yo tengo la voz ronca. Toma ya. ¿Y qué diferencia hay entre aguardiente y ron? ¡Ahí! Este domingo quiero que vayáis todas a confesaros. Porque los pecados y las malas ideas se os meten en la cabeza y se os ponen la cabeza completamente blandecida. La cabeza, el cerebro y la médula espinal. ¡La médula espinal! ¡Hala! Todas a rezar ahora mismo. Hasta que no suene la campana, no se deja de rezar. Sor Angustia, que son las 11. Ay, yo de matemáticas no entiendo. Hasta que no suene la campana. ¡A rezar! ¡Vamos! ¡Venga, seguimos! ¡Pecado conseguido! ¡Aquí se termina! Victoria Lagares, Paqui, Manoli Sánchez, Mari Carmen Sánchez y Ana Camacho. Gracias a las 5 por su participación y trabajo creativo desinteresado, una vez más, basado en la obra del Florido Pensil. Una memoria de la Escuela Nacional Católica, una recreación del sistema educativo de la posguerra española. A ellas también la Concejalía de Cultura va a hacer entrega de una flor natural. Merchi, Lidia, no he ido, quedad por aquí. Tierra eso. Nosotras, tanto como Guillermo, como todos los que hemos esta noche estado aquí con Merchi, no íbamos a hacer menos. Ella me dijo Ana y todas nosotras pues hemos estado aquí para cerrar este ciclo de tu vida, que empieza uno maravilloso con tus hijas y con tu marido. Muchas gracias. Y nosotros aprendemos. Queremos invitar también tanto a Manuel Ramírez Cepeda como a Diego Martín Díaz, se acerquen por allí, que también tenemos una flor para ellos por su colaboración.
¿Ha visto también? Víctor. Grupo Sentir, acércate por favor. Un aplauso a Víctor. No me quiero despedir de todo, porque pues yo seguiré aquí desde luego, pero hay algo que aparte de que mis usuarios, mis lectores y todo el pueblo que ha estado aquí conmigo, siempre colaborando, hay algo muy especial que durante 32 años me llevo aquí, siempre ha estado al pie del cañón, que es mi marido, los hijos. Pues así ponemos el punto final de este acto que, como decía al principio, cierra un ciclo en la cultura con mayúsculas de esta ciudad. Esperamos y deseamos que quien ocupe esta plaza, la plaza bibliotecaria, lo haga menos como lo hizo durante estos 32 años Mercedes García González. Muchas gracias y buenas noches.